Gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos a la pausa, les comentábamos quién es nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Iván Ernesto Gatón, quien es experto en política internacional y con quien hay muchas cosas que hablar. Ya de comercio hablaremos un poquito más adelante. Pero yo quisiera que conversáramos iniciando esta entrevista. Buenos días. Buenos días. A ver si te acostumbras todavía. Es de día. La gente no sabe, pero él sabe por qué se lo estoy diciendo. Muchas personas se preguntan, ¿qué es lo que ha pasado después de la guerra en Irak? Que hemos visto que tantas células terroristas han surgido y que qué tan impactada está la seguridad mundial a partir de ese momento. Ayúdanos a entender un poco qué es lo que ha sucedido. Bueno, lo que ha sucedido es que el haber salido de un mundo bipolar, donde tanto Estados Unidos como Rusia tenían todos los espacios, digamos, controlados, donde sus esferas de influencias estaban muy bien delimitadas, llega un exceso, digamos, de triunfo de parte de Occidente, que ya en esa lucha en contra de Rusia había diseñado por una persona que doña Altagracia mencionaba fuera del aire, don Zbigniew Brzezinski, había diseñado crearle a los rusos en un espacio conocido desde la perspectiva islámica como el Dar al-Islam, que es lo contrario al Dar al-Harb. Es decir, en la concepción religiosa islamista, si los que están en la civilización musulmana son Dar al-Islam, y todos esos territorios que en el inicio del Islam formaron parte de los califatos, tienen que regresar. Y el Islam, entonces, contrario al cristianismo, que desde su génesis, el rabí de Galilea dijo, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. En el Islam no hubo una división entre lo político y lo religioso. Entonces, en esa visión de Dar al-Harb, cuando la traen a finales de los años 70 del siglo XX, le dicen a los que van a pelear en contra de los rusos en Afganistán, esto es una yihad. Esa yihad o esa guerra santa había desaparecido por siglos, pero fue una idea de la CIA y fue una idea de Brzezinski. Oye, yo por eso te decía fuera del aire, cuando uno lee los libros de Brzezinski, escritos todos a finales del siglo pasado, se da cuenta que lo que está pasando ahora es lo que Brzezinski ya apuntaba hace 30 años que iba a pasar. E incluso la lucha en contra de China, de cómo mantener a China, todo el tema del Mar del Sur de China. Ahora, lo que nunca nadie se imaginó es que iba a llegar una administración a la Casa Blanca sin perspectivas de largo plazo, sin una estrategia y romper lo que es el equilibrio de poderes que existía en el mundo en Naciones Unidas, rompiendo el veto, el poder del veto que tenían países como Rusia y declarar con informaciones falsas una guerra a Irak. Conversaba con un periodista que, siendo muy jovencito, me ayudó como referente para entender un poco el problema de Irak en unos memos que le enviaba a Balaguer. Eran temas nacionales, pero en eso Pedro Cava le había escrito a Balaguer en uno de esos memos. Y con relación a la situación que está aconteciendo en el Medio Oriente, permítame decirle que me he encontrado con una noticia que ha publicado el periódico oficial del Vaticano, l'Osservatore Romano. Y le indican los obispos cristianos de la antigua Caldea a su santidad lo siguiente: ¿y qué sucederá cuando no se encuentre en el poder Saddam Hussein? Es un lobo, pero ¿no serán los demás lobos feroces? ¿Y el equilibrio de poder en la región? ¿Qué sucederá con los cristianos a partir de que el único partido laico, que es el Baasism, y que es minoría, cuando esa minoría salga del poder, pero que es la élite que ha manejado el poder de todos los países árabes, de la mayoría de estos países de la región? Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Las células terroristas tienen su base mayor o se expanden más a partir de Afganistán, pero luego sigue el desastre de Irak. Irak ha permitido entonces
que el grupo, por ejemplo, el ISIS, el Estado Islámico de Irak y el Levante, maneja un territorio más grande que República Dominicana, pero con un asunto distinto. Recursos. Que tiene recursos, pero la gente se muda desde Europa con su familia para vivir allí. Hay seguridad pública, porque la gente no se imagina que allí nadie roba porque se aplica la Sharia, es decir, se le corta la mano al que roba. También tienen servicios sanitarios, porque esa visión que tiene el Estado Islámico es una visión de la tribu de cuando el profeta inició el Islam. Entonces, ese grupo terrorista, ¿qué ha conseguido? A través de la guerra en Siria, y esto fue algo que debió pensarse en el largo plazo, el único Estado laico y donde se protegía a los cristianos, es decir, el cristianismo nace en Siria. La primera preocupación de la guerra civil en Siria a alto nivel la da el Papa Francisco, porque la iglesia siempre tiene una visión de largo plazo y dice, ¿qué va a suceder en Siria si sale Bashar al-Assad, que ha sido la persona que junto a su padre Hafez al-Assad ha protegido a las minorías religiosas? Entonces avisan ¿a quién? A Putin. El cristianismo surge en Siria, pero también cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el 476, el que queda es el Imperio Romano de Occidente, en Roma, queda el de Oriente en Bizancio. Y desde Bizancio es que sale el cristianismo ortodoxo ruso, que se va desde la zona de Kiev, Novgorod, toda esa parte de Ucrania, pero el alma rusa es ortodoxa. Entonces el Papa avisa a Putin, y Putin, que ya tienen una base militar en Tartus, en la zona de la Latakia, que es una zona mayormente alauí, dicen, no, pero nosotros tenemos ya más excusa para estar allí. La desgracia es que toda esta gente que ha sido afectada por la guerra, y es algo que desde la perspectiva occidental no lo estamos valorando, y es que son personas que han perdido sus seres queridos. Son personas que su mundo les fue roto. No, y hay un tema de desarraigo que es profundo, porque todavía Occidente agravó la situación de toda la zona de Oriente Medio y Oriente Lejano con el tema de la llamada primavera árabe. Yo creo que le dieron el palo de la gata a lo poco de estabilidad que había en la región. Pero lo principal en todo esto es que olvidaron un elemento, el pasado colonial. Y ese pasado colonial, ¿qué necesitaba? En un momento dado, esos europeos necesitaban manos de obra barata, gente que le hiciera el trabajo, comenzaron a mudarse musulmanes, y Francia tiene hoy más de 3 millones de musulmanes. Alemania tiene más de 2 millones de musulmanes. No es que todos los musulmanes sean terroristas, pero es fácil en un mundo donde usted le tiene a ellos un pasado colonial, pero el presente los excluye de las oportunidades laborales, porque hay que ver la tasa de desempleo, hay que ver el nivel de marginalidad al cual es sometido gran parte de esa población, y esto da un caldo de cultivo también. Eso es más grave en Francia y en Bélgica, porque el francés, que en la mayoría de los casos es de origen argelino, el francés musulmán que es de origen argelino, está con mucho menos acceso a bienes y servicios que el turco alemán. A mí me chocó, contrario a Francia, a mí me chocó en Alemania, que en Alemania ya muchos servicios públicos están en alemán y árabe. En Francia eso no ocurre. Entonces, hay algo incluso hasta paradójico para entender las bases, y por eso me permití traer este libro de Kissinger, porque son la gente que marcan la pauta de la política internacional. Y es que hay que tomar en cuenta el pasado colonial. Y en ese pasado colonial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, comienzan los procesos de descolonización. Y allí viene el problema de Vietnam. Y el problema de Vietnam, el hombre que da paso a la independencia de digamos, el país más importante en ese momento, ex colonia francesa, es nada más y nada menos que Ahmed bin Bella, porque estaba peleando en Vietnam, y Ahmed bin Bella es el hombre que lleva a cabo la independencia de Argelia. Y estos argelinos sufrieron la opresión y, digamos, las torturas
que luego se fueron aplicadas incluso en Argentina, como la de lanzarlos vivos para que se ahogaran. Entonces, todo este pasado deja un ambiente enrarecido. Pero como dice el Papa Francisco la semana pasada, él decía, señores, detrás de todo este tema del terrorismo, no podemos pasar por algo. Las personas que se benefician de lo que está sucediendo, que son los traficantes de armas y el complejo militar industrial. El terrorismo es, en este momento, el gran desafío y va a seguir, se va a mantener no solamente en Europa, va a seguir en países musulmanes, que es lo que no estamos notando. El Domingo Santo murieron 72 personas en Lahore, la capital económica de Pakistán, y a mí me sorprende que no se le ha dado la debida difusión cuando 29 niños cristianos, no importa, son niños, 29 niños, y sus padres fallecen por un atentado terrorista. Es decir, la seguridad del planeta está en peligro, porque los chinos también dicen, bueno, en Pekín nosotros tenemos problemas de seguridad porque los uigures, que son turcófonos, están cometiendo actos terroristas en Pekín. Lo que pasa es que la seguridad en China es tan grande que los uigures solamente tienen acceso a sables, y como con una espada es que pueden hacer ataques terroristas, entran al metro de Beijing en la mañana y comienzan a darle machetazos o espadazos a todo el que encuentran en el tren. Pero ya el terrorismo forma parte, yo creo, de la conciencia colectiva de los organismos de inteligencia a nivel mundial. Pero tiene que ser parte de la conciencia colectiva, pero también hay una cosa que la mayoría de la gente no entiende. Cuando uno trata de buscarle una explicación al terrorismo como salida a los puntos de vista de pueblos que no tienen otro espacio, la gente entiende que uno está justificando actos de barbarie. Cuando yo ponché aquí el mapa de África, cuando uno ve el mapa de África y el mapa del Oriente cercano, lo que se ve ahí es un continente, señores, que lo dividieron con una regla en una mesa. Ahí hay países como Libia, Argelia, Mali y Mauritania que no tienen rayita en su frontera porque fue una mesa que la hicieron. Eso fue la conferencia de Berlín. Eso fue la conferencia de Berlín. Y entonces usted sabe qué pasó en esos pueblos, que usted ve una raya derechita entre Mali y Mauritania, y ahí hay gente que un día vivía en un mismo país y al otro día el vecino vivía en otro. Que eran reinos, como fue el famoso reino de Timbuktu. Exactamente. Entonces, eso fue lo que pasó, y eso llegó hasta donde está Siria, que es aquí, en este pedazo, que Siria ya entra en el territorio de lo que técnicamente es Asia. Pero es bueno también señalar algo. En esa repartición que usted plantea, un país tan pequeño como Bélgica, se cogió el pedazo más grande que Leopoldo. El rey Leopoldo hizo que esto fuera su finca. Como finca, ni siquiera como parte del reino de Bélgica. Y mató más de 1 millón. Eso es el antiguo Congo. Más de 1 millón de congoleses. Y a los niños y las mujeres les cortaban las manos para que cuando no trabajaban bien en la industria del caucho. Ese es el pasado que tiene la mayoría de esa gente. Con esa realidad, a mí quiero volver sobre el tema del terrorismo per se, y lo que estaba comentando antes de intervenir doña Altagracia. El tema de la financiación es vital, y en un mundo en el que muchos se benefician de la guerra, ¿cómo se puede manejar el tema de la inseguridad? Pareciera que en ningún país nadie puede sentirse verdaderamente seguro. Lo que pasa es que tenemos que hablar del oficio del político. Desde la perspectiva de Max Weber, si vemos al político actual, es un político creado, no es un político de vocación. Los grandes centros financieros del planeta son los que manejan el planeta, son los que pueden quebrar la economía estadounidense. Y cuando Barack Obama dice que hay que cambiar las reglas, lo que hacen es que le financian al Tea Party para quitarle la mayoría a los demócratas y tumbarle el pulso a Obama. De hecho, uno de los grandes fiascos o desastres de la administración Obama fue no haber podido pasar la reforma financiera. Entonces, ese grupo financiero, ¿a qué tiene como principal negocio? El principal negocio del planeta siguen siendo las armas. Entonces, las armas también generan otro negocio adicional, que es el negocio de las medicinas, porque los mismos que venden las armas venden la medicina. Venden la medicina. Nos dimos cuenta con Donald Rumsfeld
que después que sale como ministro de Defensa, comienzan a hablar de la gripe aviar, y entonces son los chinos que dan a conocer, porque a los primeros que dicen, donde hay gripe aviar es donde los chinos, el H1N1, dicen los chinos, no me vengan con ese problema, que miren quién es el único que tiene las vacunas, la empresa de la cual Donald Rumsfeld era inversionista. Pero también hay otro negocio que tiene que ver con el de las armas, que es el otro gran negocio del planeta, que es el negocio de las drogas. El negocio de las drogas mueve más de 500.000 millones de dólares. Entonces hay otro negocio muy bueno que casi nunca se menciona, pero que genera una gran cantidad de dinero, que es el negocio de la propaganda, de la publicidad. Entonces esos centros financieros son los dueños de los grandes medios de comunicación del planeta. Entonces ahí entramos en unas coordenadas de, digamos así, hasta de biología. ¿Cuál es la biología del financista? Es hacer dinero, no es humanista, no es una persona que le está interesando que la humanidad vaya por mejores derroteros. Y esto es lo que la Iglesia Católica, con sus buenos servicios de inteligencia, mejores que el MI5 y mejores que el Mossad, nos está dando a conocer. Hay un sistema financiero que ha llegado incluso hasta la Iglesia Católica, y lo primero que el Papa tuvo que hacer fue decir, miren, nosotros estamos en la lista roja de la Unión Europea porque el sistema bancario nuestro tiene dinero que viene de sitios que no deberían venir. Entonces es un problema civilizatorio, es decir, la civilización actual vive en un sistema donde ese grupo que maneja las finanzas del planeta le decide a usted cuáles son los políticos que van a mandar en cualquier parte del planeta. Entonces esa relación que existe, digamos hasta perversa, entre los que manejan el dinero con esos espacios oscuros que le demuestran a la humanidad que nos hemos ido deshumanizando, no nos da mucha esperanza. Nos gustaría decir que, bueno, vamos a tener en las Naciones Unidas una aplicación de las normas que tienen que ver con el capítulo 7, que no se debe declarar guerra. Vamos a decir que se va a mantener el orden westfaliano que se estableció en 1648 a partir de la Guerra de los 30 años, donde se reconocía la soberanía de los países, pero ya no. Doña Altagracia mencionaba Libia. Libia viene tomada porque era la antigua Tripolitania, porque perteneció a los romanos, y entonces se crea esa Libia ahí, pero siendo Libia el país más adelantado de toda esa zona, que iba a ser la Finlandia de toda el África, con un acueducto subterráneo en el mar de Albién, que es un mar dulce, de agua dulce de 600.000 kilómetros cuadrados, toman la resolución 1973, que era simplemente para exclusión aérea, y rompen el orden westfaliano porque atacan a Libia cuando no tenían que atacarle, porque la resolución no hablaba de incursión militar, porque la propia Naciones Unidas así lo prevén. Entonces se rompió todo ese orden por la codicia. Ok, tenemos que ir a una pausa, pero antes de ello, la pregunta que le voy a formular es la siguiente. Hemos hablado del orden mundial, de la guerra en Europa, de la repartición de los territorios, pero estando Obama en Cuba, paralelamente había una reunión de la FARC con el gobierno de Colombia, patrocinada por el presidente Santos. Estados Unidos ha catalogado a la FARC como movimiento terrorista. ¿Hasta dónde se expande o se concilia en Cuba, en Colombia o en Centroamérica mientras otras cosas pasan en el mundo? ¿De qué manera tenemos que ponerle importancia a lo que sucede en esa negociación? Vamos a la pausa y volvemos un momentito.